La tensión comenzó a apoderarse de todos después de la inesperada confesión de Elsa sobre su relación con Wilfredo. La noticia cayó como una bomba dentro de la casa y dejó a Leo completamente destruido. Aunque intentó aparentar tranquilidad, por dentro sentía que había perdido definitivamente a la mujer que todavía amaba. Rocky observaba todo con rabia contenida. Cansado de los problemas y del ambiente pesado que se había instalado en la familia desde la llegada de su padre. Jenny, por su parte, empezaba a sentirse atrapada entre los conflictos familiares y la presión que significaba sacar adelante el proyecto de Perro Calato junto a Gabriel. Esa misma noche, Elsa comprendió que ya no podía seguir viviendo con miedo ni escondiendo sus sentimientos. Durante mucho tiempo, había soportado una vida llena de sacrificios, callándose para evitar problemas y pensando primero en los demás antes que en ella misma. Pero las palabras de Wilfredo terminaron haciéndole entender que estaba a punto de perder a un hombre que realmente la quería por culpa de sus inseguridades. Aún así, el sentimiento de culpa no la dejaba tranquila y no podía dejar de pensar en la tristeza que había visto en los ojos de Leo antes de irse de la casa. Mientras tanto, la visita a la mansión de Edmundo seguía dando vueltas en la cabeza de Valentine. Aunque sus hermanitos habían disfrutado la piscina, los helados y cada rincón de aquella enorme casa, ella no podía olvidar la forma despectiva en la que Frida los había tratado durante toda la reunión. Aquella actitud terminó despertando en Valentine un temor que llevaba días intentando ignorar. El miedo de que las diferencias entre su antiguo mundo y su nueva vida terminaran separándola de las personas que más amaba. Esa preocupación creció todavía más cuando escuchó a sus hermanitos hablar emocionados sobre la mansión, imaginando cómo sería vivir rodeados de lujos y comodidades. Tony soñaba con tener una piscina, así todos los días. Chubby repetía una y otra vez que nunca había probado tantos helados juntos, y Lolo aseguraba que algún día él también sacaría adelante a toda la familia, aunque Valentine sonreía al escucharlos. Por dentro sentía una mezcla de felicidad y tristeza difícil de explicar. La señora Dolores fue la primera en darse cuenta de que algo estaba afectándola, con la sabiduría que siempre la caracterizaba. Le recordó que el dinero jamás debía cambiar el corazón de una persona y que las verdaderas riquezas eran las personas que permanecían a tu lado cuando no tenías absolutamente nada. Aquellas palabras tocaron profundamente a Valentine, que terminó abrazando a su abuelita adoptiva mientras intentaba contener las lágrimas. Al mismo tiempo, Frida seguía consumida por los celos y el resentimiento. Nunca imaginó que la llegada de Valentine terminaría alterando tanto su relación con Edmundo. Durante años, se había esforzado por convertirse en la mujer perfecta para él, manteniendo una imagen elegante y sofisticada. Pero ahora sentía que todo su esfuerzo se estaba derrumbando por culpa de una muchacha humilde que había aparecido de la nada. La forma en que Edmundo defendió a los hermanos de Valentine terminó hiriendo profundamente su orgullo. Y desde ese momento comenzó a ver a la joven como una amenaza mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Por otro lado, Rita continuaba encerrándose en sus propios pensamientos oscuros. La conversación que tuvo con Rocky y el inesperado beso que compartieron terminaron confundiendo todavía más sus emociones. Por momentos sentía que finalmente alguien la veía de verdad, pero segundos después volvía a convencerse de que todos terminarían rechazándola como siempre. La noticia de que Valentine era nieta de un hombre millonario empeoró todavía más las cosas. Rita comenzó a compararse constantemente con ella, sintiendo que mientras Valentine tenía amigos, familia, amor y nuevas oportunidades, ella seguía siendo la chica extraña, que nunca terminaba de encajar en ningún lugar. Ese resentimiento empezó a crecer lentamente dentro de Rita, alimentando pensamientos cada vez más peligrosos. Ya no soportaba sentirse invisible ni vivir bajo la sombra de Valentine. Poco a poco comenzó a convencerse de que había llegado el momento de dejar de ser la buena y empezar a pensar solamente en ella misma. Mientras tanto, Gabriel atravesaba uno de los momentos más complicados de su carrera. La presión por entregar el proyecto arquitectónico estaba consumiéndolo completamente y sentía que cualquier error podía destruir todos sus sueños. Las exigencias de su tío aumentaban cada día y el tiempo comenzaba a jugar en su contra, aunque intentaba mantenerse fuerte frente a los demás. Por dentro, estaba agotado física y emocionalmente. La única persona capaz de darle un poco de tranquilidad seguía siendo Valentine. Cada mensaje de ella lograba sacarlo por unos segundos del caos mental en el que vivía. Sin embargo, Gabriel también entendía que no podía distraerse demasiado porque el proyecto que tenía entre manos podía cambiarle la vida para siempre. En medio de toda esa presión, apareció nuevamente Jenny para hablar sobre el futuro de Perro Calato.
La relación con Brian comenzaba a complicarse cada vez más debido a la cercanía constante con Gabriel, y aunque ella defendía el negocio como uno de sus mayores sueños, también entendía perfectamente la incomodidad de Brian. Aún así, estaba decidida a demostrar que podía sacar adelante su emprendimiento sin permitir que los problemas sentimentales destruyeran todo por lo que había trabajado. La conversación entre ambos terminó, dejando al descubierto emociones que ninguno esperaba enfrentar. Jenny comenzó a notar un lado mucho más vulnerable de Gabriel, viendo detrás de las bromas y la actitud relajada a un hombre lleno de inseguridades y miedo al fracaso. Esa cercanía emocional empezó a generar una tensión silenciosa que ninguno de los dos quería reconocer. Por otro lado, Brian seguía luchando contra sus propios celos e inseguridades, aunque amaba sinceramente a Jenny y quería construir una relación sana con ella. No podía ignorar todo el pasado que existía entre Gabriel y su novia. La idea de verlos trabajando juntos todos los días comenzaba a desesperarlo lentamente, despertando un lado posesivo que ni él mismo conocía. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, el temor de perder a Jenny empezó a consumirlo cada vez más. Mientras eso ocurría, Macarena seguía recuperándose física y emocionalmente después del accidente que cambió su vida por completo. El video donde anunciaba su retiro temporal de las redes sociales terminó convirtiéndose en tendencia, y millones de personas comenzaron a apoyarla. Por primera vez, la influencer mostraba una versión completamente vulnerable de sí misma, dejando atrás la imagen perfecta que había construido durante años. Sin embargo, lejos de sentirse aliviada, Macarena comenzó a experimentar una enorme crisis de identidad. Después de vivir tanto tiempo pendiente de las apariencias y de la aprobación de los demás, ya no sabía quién era realmente fuera de las redes sociales. Su madre continuaba presionándola para regresar cuanto antes al mundo digital, recordándole constantemente que la fama podía desaparecer en cualquier momento. Pero Macarena ya no estaba segura de querer seguir viviendo la misma vida de antes. La joven comenzó a descubrir poco a poco que el accidente no solo había afectado su cuerpo, sino también la forma en que veía el mundo y a sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a cuestionarse si realmente había sido feliz durante todos esos años de fama, filtros y apariencias perfectas. Y justo cuando sentía que todo estaba cambiando dentro de ella, un inesperado mensaje apareció en su teléfono, dejándola completamente paralizada y abriendo la puerta a un nuevo problema que podría alterar nuevamente la vida de todos. La mañana siguiente comenzó con un ambiente completamente distinto en la casa de la señora Dolores. Aunque todos intentaban continuar con su rutina normal, era evidente que las cosas ya no estaban igual después de la visita a la mansión de Edmundo. Los hermanitos de Valentine no dejaban de hablar sobre la piscina, la comida elegante y las enormes habitaciones que habían visto. La emoción era tan grande que incluso Tony comenzó a imaginar cómo sería vivir algún día en una casa así, rodeado de lujos, y sin preocuparse nunca más por el dinero. Sin embargo, mientras ellos soñaban despiertos, Valentine empezaba a sentirse cada vez más confundida. Por primera vez desde que descubrió quién era realmente su abuelo, sintió miedo de perder el equilibrio entre sus dos mundos. Por un lado, estaba la familia humilde que la había criado con amor y sacrificios, y por el otro, aparecía una vida llena de privilegios, oportunidades y comodidad que jamás imaginó tener. La señora Dolores notó inmediatamente esa preocupación en su mirada, sin necesidad de hacer demasiadas preguntas. Entendió perfectamente lo que pasaba por la cabeza de Valentine. Con la serenidad que siempre la caracterizaba, le recordó que el dinero puede cambiar muchas cosas, pero jamás debe cambiar la esencia de una persona. Le dijo que mientras siguiera amando a su familia y recordando de dónde vino, nunca se perdería realmente. Aquellas palabras le dieron un poco de tranquilidad, aunque en el fondo seguía sintiendo que algo muy grande estaba cambiando en su vida, y que tarde o temprano tendría que tomar decisiones difíciles. Mientras tanto, en la mansión de Edmundo, Frida no lograba ocultar su molestia. Seguía profundamente afectada por la discusión que tuvo con él después de la reunión familiar. Nunca antes se había sentido tan desplazada dentro de aquella casa. Durante años creyó tener el control absoluto de la situación, convencida de que tarde o temprano se convertiría oficialmente en la esposa de Edmundo. Pero ahora todo parecía girar alrededor de Valentine y su familia. La actitud cariñosa que Edmundo tuvo con los hermanos de Valentine terminó despertando en Frida un resentimiento todavía más peligroso. Ya no se trataba solamente de celos. Sentía que estaba perdiendo espacio, poder y protagonismo dentro de la vida del empresario. Esa sensación comenzó a llenarla de rabia y frustración. Por primera vez, empezó a pensar seriamente en encontrar una manera de alejar a Valentine de Edmundo,
antes de que fuera demasiado tarde. Al mismo tiempo, Edmundo tampoco podía dejar de pensar en todo lo ocurrido. La visita de los hermanos de Valentine removió emociones que llevaba muchos años guardando. Ver a esos niños felices, unidos y agradecidos por cosas tan simples, le hizo recordar la vida humilde de la que él mismo había salido décadas atrás. Por eso la actitud de Frida terminó decepcionándolo profundamente, aunque intentaba justificarla diciendo que provenían de mundos diferentes. En el fondo sabía perfectamente que nada excusaba el desprecio con el que trató a los muchachos. Esa decepción comenzó a marcar lentamente una distancia entre ambos. Mientras tanto, Rita seguía atravesando uno de sus peores momentos emocionales. La noticia sobre la verdadera situación económica de Valentine no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Sentía que todos le ocultaban cosas y que nadie confiaba realmente en ella. Lo que más le dolía no era el dinero de Valentine, sino la sensación de haber sido dejada de lado una vez más. Esa tristeza comenzó a transformarse poco a poco en obsesión. Rita empezó a convencerse de que la vida siempre favorecía a las personas bonitas, queridas y carismáticas como Valentine, mientras ella seguía siendo invisible para todos. Incluso el beso con Rocky terminó alimentando todavía más sus inseguridades. Aunque por un instante creyó que alguien finalmente podía enamorarse de ella, la reacción de Rocky después del beso la hizo sentirse rechazada nuevamente. Cada vez que recordaba ese momento, una mezcla de vergüenza y rabia se apoderaba de ella. Sin darse cuenta, Rita comenzó a desarrollar un resentimiento silencioso contra Valentine y todo lo que representaba. Por otro lado, la relación entre Jenny y Brian atravesaba uno de sus momentos más tensos. Aunque ambos intentaban actuar con madurez, el tema de Gabriel seguía provocando discusiones constantes. Brian no podía evitar sentirse amenazado por la cercanía entre Jenny y su antiguo rival, especialmente ahora que pasarían todavía más tiempo juntos por el proyecto de Perro Calato. Jenny, por su parte, estaba cansada de sentir que debía elegir entre el amor y sus sueños personales. Ella realmente quería que la relación funcionara, pero también necesitaba demostrar que era capaz de sacar adelante un negocio propio. Esa diferencia de pensamientos comenzó a generar una distancia emocional entre ambos. Mientras tanto, Gabriel seguía completamente consumido por la presión laboral. El proyecto arquitectónico avanzaba más lento de lo esperado, y las exigencias de su tío aumentaban cada día. El miedo a fracasar comenzó a afectarlo tanto que incluso empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza y ataques de ansiedad que intentaba ocultar frente a todos. Lo peor era que sentía que no podía fallar. Sabía perfectamente que aquella obra representaba la oportunidad más importante de toda su carrera, y que cualquier error podría destruir su futuro profesional. Por eso trabajaba hasta altas horas de la noche sin descansar correctamente. Valentine comenzó a preocuparse seriamente por él después de notar lo agotado que estaba, aunque Gabriel intentaba minimizar la situación. Ella podía ver claramente que estaba llegando al límite. La conexión emocional entre ambos seguía creciendo de manera silenciosa, cada vez más fuerte y difícil de ignorar. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba que muy pronto tendrían que enfrentar nuevos problemas que pondrían a prueba todo lo que estaban construyendo. Por otro lado, Macarena seguía alejada de las redes sociales, mientras intentaba recuperarse física y emocionalmente. El apoyo masivo que recibió después de publicar su video terminó sorprendiendo incluso a sus amigas más cercanas. Miles de personas comenzaron a verla de una manera completamente distinta, admirando su vulnerabilidad y su valentía para mostrarse tal como era. Pero detrás de toda esa ola de apoyo, Macarena seguía sintiéndose perdida. Después de vivir tantos años dependiendo de la aprobación de los demás, ya no sabía quién era realmente sin maquillaje, sin filtros y sin la imagen perfecta que había construido para Internet. El accidente la obligó a enfrentarse consigo misma de una forma brutal. La presión constante de su madre tampoco ayudaba. Ella seguía insistiendo en que debía volver cuanto antes a las redes, antes de que el público la olvidara. Pero Macarena ya no quería seguir fingiendo felicidad mientras por dentro se sentía rota. Y justo cuando comenzaba a encontrar un poco de paz, apareció nuevamente alguien del pasado dispuesto a complicar todavía más su vida. Mientras todo eso ocurría, Leo seguía deambulando por las calles, sintiéndose completamente derrotado. Haber perdido a Elsa terminó golpeando su orgullo mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir, aunque intentaba convencerse de que podía salir adelante solo. En el fondo sabía que llevaba demasiado tiempo huyendo de sus responsabilidades. Por primera vez, empezó a cuestionarse seriamente en qué momento perdió a su familia. La culpa comenzó a perseguirlo,
mientras recordaba todos los errores que cometió durante años. Entendió demasiado tarde que el amor de Elsa no era eterno, y que el abandono emocional termina destruyendo incluso las relaciones más fuertes. Esa noche, completamente solo, Leo tomó una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre, y al mismo tiempo, sin que nadie lo imaginara. Una nueva amenaza comenzaba a acercarse silenciosamente a la familia de Valentine, poniendo en peligro la tranquilidad que apenas empezaban a recuperar.